Bien, cortó la llamada. El Fondo Monetario con Honduras pues no firmaron ningún convenio, y el Fondo Monetario, como dice don Carlos Orbizo, es como una especie de indicador para las demás organizaciones que prestan billete, y mientras el fondo no dé el visto bueno, pues no hay billete. Y Honduras ha tenido algunas falencias en el campo del control de gastos. Gasto corriente se elevó terriblemente, de una forma desmesurada, no hay control. Nuestros gobernantes gastan a más no poder. Habla del Producto Interno Bruto, habla de la inflación, habla de una serie de temas de importancia y de país. Vamos de inmediato con esta nota económica con el licenciado Carlos Urbizo. Adelante. Me alegro de estar aquí con usted y con su audiencia, como siempre. Bueno, con relación a la emisión de papel moneda, que el Banco Central anunció que iba a mandar a imprimir algo así como 6.000 millones de lempiras, que equivalían a 315 millones de dólares, y que iba a costar esa emisión aproximadamente 10 millones de dólares. Quiero decirle que el Banco Central, ningún Banco Central puede imprimir y distribuir dinero a su antojo. Eso no es posible, y aquí ha habido una gran desinformación, creo yo, para el pueblo, ¿verdad? Que qué es lo que está pensando el Banco Central, que cuáles son las implicaciones, etcétera. El Banco Central puede mandar a imprimir 200.000 trillones de lempiras y los mete en una bodega, y mientras no salgan de ahí no va a tener ningún efecto. Ahora, ¿cómo va a salir el dinero del Banco Central? Cuando alguien lleve un cheque y le diga, págueme este cheque. Y entonces el Banco Central va a chequear si tiene fondos o no tiene fondos. Y si no tiene fondos, no le va a dar el dinero aunque tenga las bodegas llenas. ¿Quiénes necesitan dinero en efectivo? Nosotros exigimos el efectivo, que ahora es una proporción, relativamente pequeña, porque es electrónico, ¿verdad? El sistema de pagos. Pero hay de todas maneras alrededor de 21.000 millones de lempiras circulando en la economía hondureña. Los bancos necesitan efectivo para pagarle a la gente cuando llega a retirar dinero. Entonces el banco viene, hace un cheque al Banco Central, 10 millones de lempiras, y manda su camión armado y blindado a recoger los 10 millones de lempiras, y el Banco Central dice, sí, el Banco X tiene fondos, entréguenselos. Si no tiene fondos, no le entregan el dinero. O el gobierno emite un cheque pagadero por el Banco Central. Si al llegar al Banco Central el dinero no tiene fondos el gobierno, hasta ahí o más la gobernación, no le van a pagar el cheque. Así que no hay de preocuparse. Eso no tiene nada que ver con un proceso inflacionario. También manda a imprimir dinero al banco para reponer todo aquel dinero, billete ya gastado, mutilado, deteriorado totalmente, hasta sucio, que lo pueden llevar a la sanidad a uno por andar con esos billetes. Entonces tiene que reemplazar estos billetes, ¿verdad? Pero no tiene que ver nada con el otro concepto de dinero inorgánico sin respaldo, que ese proviene a través de una decisión del gobierno central, no del Banco Central. Sobre el tema de los acuerdos con el Fondo Monetario, ha venido el Fondo Monetario y se ha ido sin ningún acuerdo con el país. Se habla de que la inflación pues ha crecido y que esto también está produciendo que se vuelva a renegociar el salario mínimo, porque este estaría pulverizado producto de los costos que se han incrementado últimamente. Sí, mire, eso me recuerda a una pregunta que le hicieron al presidente de México, Luis Echeverría, después de que pasó un huracán por allá, y le preguntaron cuáles eran los efectos, y entonces él dice, miren, esa es una situación que no nos beneficia ni nos perjudica, todo lo contrario. Entonces, esta cuestión del Fondo Monetario también se podría ver en un momento dado desde ese punto de vista, aunque es mucho más serio que eso, porque el Fondo Monetario viene aquí a hacer una especie de auditoría, a ponerle un sello de que somos buenos muchachos nosotros, y que por lo consiguiente las otras instituciones financieras pueden confiar en Honduras, que está manejando sus finanzas más o menos adecuadamente, que le va a permitir cumplir con sus obligaciones. Y eso es para el Fondo Monetario, para el Banco Mundial, para el BCE, para el BID, todas estas organizaciones multinacionales. Entonces, mientras no tengamos ese sello, las otras instituciones no sueltan el dinero ni llegan a mayores arreglos con Honduras, ¿verdad? Pero eso no es necesariamente malo, porque también debido a que Honduras ha tenido acceso a todos estos préstamos del exterior, ha mal manejado el dinero que todos nosotros como hondureños pagamos.
Nosotros le pagamos al gobierno el año pasado como 60.000 millones de lempiras en impuestos sobre la renta, producción, ventas, etcétera, y tasas por servicio. Entonces, ese dinero no está sujeto a auditoría y es el dinero que despilfarra el gobierno. ¿Por qué? Porque tiene acceso a un crédito de afuera. Si le cortan el crédito de afuera, va a estar obligado a usar los 60.000 millones que pagamos nosotros y este año tal vez 65.000 millones que pagamos en una forma mucho más productiva, más eficiente, más transparente, más honesta, ¿verdad? Así que de mi parte que le corten el crédito a Honduras, ¿verdad? Como le podría decir usted a alguien que le corte el crédito a su hijo o que usted va a dejar de darle dinero a su hijo porque usted le da dinero para que él viva, pero con el dinero que él gana va de parranda todas las noches. Entonces le dice usted, ya no te voy a dar más dinero, entonces va a estar obligado a usar su dinero de él. Ya administrarlo bien. Exactamente. Correcto. Para terminar, licenciado Urbizo, esta pregunta pues no quisiera hacerla, pero tengo que hacérsela. Sobre la economía del país, ¿cómo se avisora la economía del país? ¿Ha mejorado, de acuerdo a sus conocimientos, la situación económica del país o tiende a mejorar en los próximos años? ¿Qué avisora usted? Pues mire, es que la economía de Honduras ha crecido, pero como he crecido yo, que he ganado más libras, pero no donde deberían estar. No están aquí en músculo, de los brazos, sino que está aquí alrededor como una llanta extra. Entonces lo que sucede es que la economía crece en ciertos sectores donde no son generadores de alto empleo, ¿verdad? Y ese es el problema fundamental de nosotros, cómo mantener la población con un empleo digno, que tiene que ver con oportunidades de inversión y tiene que ver con la preparación de las personas con un buen salario. Resulta que las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, INE.org, revelan que apenas 18.000 plazas se crearon el año pasado, en el 2012, cuando en promedio en los últimos 10 años ha sido como 110.000 plazas y se requieren aproximadamente 150.000 plazas solo para que no se deteriore la situación, ¿verdad? El empleo informal, el empleo por cuenta propia ha crecido increíblemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay empleo formal. Estas personas que andan trabajando ahí en la calle vendiendo cargadores de teléfonos, vendiendo películas, vendiendo agua, vendiendo todo este tipo de cosas, preferirían estar en un empleo donde van a las 7 de la mañana y salen a las 5 de la tarde y cada 15 reciben su dinero, en vez de estarse aventurando todos los días con lo que eso significa, ¿verdad? Pero han estado obligados a hacer eso porque de otra forma no tendrían ingresos para medio sostenerse. La pobreza se incrementó, de acuerdo con las estadísticas de INE, se incrementó como en 6 puntos en los últimos 3 años, de 52, 53 a 58%, ¿verdad? En términos generales. Luego usted tiene lugares donde está en el 66, en el 78, en el 90% en el interior del país. Así que la situación económica de Honduras es bastante difícil y nos engaña ese hecho que dicen, la economía creció en un 3%, 3,5%, sí, pero ¿en qué rubros creció? Que creció en telecomunicaciones. Usted sabe que ahí se emplea muy poca gente porque la inversión es mayormente grande de afuera en equipo que es altamente caro. Lo mismo con la generación de electricidad. Usted pone una planta eléctrica para suministrarle energía a la ENE para vendérsela y usted puede invertir ahí no sé cuántos miles millones de lempiras y contrata ¿cuánto? 23 personas. Correcto. Necesitamos nosotros empleo para todo este gran número de personas que están entrando a la fuerza laboral todos los años. Ese es nuestro reto. Gracias, licenciado Carlos Urbizo. Gracias a usted, don Chuy. Dice 21 en Honduras y en todo el planeta.